Damos inicio al curso de Geografía e Historia de Guatemala y vamos a aperturar la guía número 3. Para esta guía el contenido sí es totalmente distinto, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de lo que es el relieve, vamos a hablar de algunas características respecto a la geografía. Me voy a apoyar de otro material para que usted pueda tener algunos conceptos claros, ¿verdad? Ya que si usted se da cuenta, la guía pues solo tiene dos mapas, ¿sí? Tiene dos mapas y pues tenemos acá lo que es al ingresar a estos links, que ya lo vamos a hacer a continuación, pues van a poder encontrar el contenido de cada tema. Entonces, pero antes de entrar a esto, pues vamos a entrar de lleno a la geografía física. En la guía 1 y 2, o anteriormente, pues hemos estado estudiando qué es la geografía, en qué se centra. Por ejemplo, hablamos de las regiones de Guatemala, cuál es la regionalización, recursos y características de cada una de las regiones, los departamentos que conforman las regiones en Guatemala, y esos han sido los temas centrales, ¿verdad? Pero ahorita pues le vamos a dar un cambio a este contenido y vamos a hablar siempre del tema de la geografía. Yo les explicaba algunos datos respecto a lo que es la geografía y la demografía como ciencia como tal. Pues dijimos que la geografía es la ciencia que se encarga del estudio y la descripción de la Tierra. Ese es el trabajo de la geografía. Em, Ciencia o disciplina que estudia o describe la Tierra, ¿sí? Esa es la geografía. Ahora, la geografía tiene ciencias auxiliares, tiene disciplinas que apoyan los estudios geográficos. Tal es el caso, por ejemplo, de la geografía física. El enfoque de la geografía física, pues, es estudiar todos los fenómenos y todos los elementos que encontramos en la corteza terrestre, producidos o creados a través de los fenómenos naturales. Entonces, ahí vemos a la geografía física. Háblese de, por ejemplo, todo lo que hay, la flora, la fauna, la relieve, como montañas, volcanes, ríos, lagos, eso hace la geografía física. Por su parte, también está la geografía humana y acá la geografía humana se dedica o se centra en el estudio de lo que son las comunidades humanas, a qué se dedican estas, y pues esa es la geografía humana. Em, la geografía humana entonces va a estudiar, por decirlo así, em, la relación que han tenido las comunidades o las etnias según su entorno, el ambiente, el espacio geográfico en donde se encuentran. También encontramos como otra rama de estudio de la geografía, encontramos a la geografía regional. La geografía regional se centra en estudiar las diversas áreas de la Tierra, ¿sí? Tomemos en cuenta, ¿verdad?, de que, por ejemplo, hablamos de que en Guatemala hay 8 regiones, eso lo estudiábamos anteriormente. Cada región tiene ciertos elementos o recursos de producción. ¿Por qué se da esto? Las condiciones de clima, la ubicación, la altura, la tierra en sí, todos estos fenómenos. Entonces, aquí viene la geografía regional, a poder estudiar las áreas de la Tierra, los rasgos humanos y físicos que hay en cada región, las diferencias que hay en cada una de las regiones, ¿verdad? Entonces, eso hace la geografía regional. Y por último está la geografía política, que como su nombre lo indica, ¿verdad? Es la parte de la geografía que estudia la organización o la estructura política de las comunidades o sociedades. El objetivo de la geografía política, pues, es determinar, por ejemplo, la superficie terrestre, la influencia de la actividad política en la estructuración del territorio, la administración pública, las organizaciones internas e institucionales, sociales, políticas, institucionales, legales, administrativas, los procesos electorales y los sistemas de relaciones internacionales. Entonces, en otras palabras, el ordenamiento político de las sociedades o comunidades. Entonces, vemos que hay una geografía física, una geografía humana, una geografía regional y una geografía política. Para poder comprender el tema de la guía 3, nosotros nos vamos a centrar en la geografía física, que es la que se encarga de estudiar los fenómenos naturales y los hechos geográficos que se han producido a través de los fenómenos. La geografía física se va a centrar, como dije, en el estudio de la atmósfera, el clima, la distribución, la flora y fauna, el relieve que hay, cómo se ha conformado el relieve, los suelos y la hidrografía, que es el recurso agua. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a ver algunos puntos claves. Ahora, algo muy importante es que
Bueno, aquí hay complemento. Vamos, si ustedes quieren este material, yo se los voy a juntar para que ustedes tengan material de lectura. Pero como vamos a estar hablando del relieve, vamos a empezar a hablar de la tectónica de placas y vamos a hablar de las fallas geológicas en Guatemala, es importante que comprendamos el nombre de algunos autores o personajes importantes en los estudios y las aportaciones geográficas. Tal es el caso de Tales de Mileto. Tales de Mileto, él estableció la esferidad del planeta. Eratóstenes, él es considerado como el padre de la geografía. Este proporcionó la medida científica de la circunferencia terrestre. Está eh, Plo- Claudio Ptolomeo. Él fue el autor del primer Atlas Universal. Entonces, y también está el árabe Al-Drishi, que elaboró un mapa mundi. Entonces, aquí vemos algunos personajes importantes que han aportado a los estudios geográficos y al avance del estudio de la geografía, ¿verdad? Han creado instrumentos, herramientas para poder aportar a los estudios de la geografía. El objetivo, pues, de estos es poder proporcionar herramientas y poder conocer a profundidad la Tierra como astro. Bueno, hay ciencias auxiliares de la geografía. Tal es el caso de la geología, la meteorología, la hidrología, la demografía, como por decir las más principales. Entonces, veamos, las ciencias auxiliares. Empecemos con una de ellas, que sería la geología. La geología dice que es la ciencia que estudia la composición, estructura y evolución de la Tierra a lo largo de la existencia, de su existencia. Se relaciona con la geografía al fijar la estructura externa, perdón, de la Tierra en el momento presente o en el pasado, analizando, perdón, sus cambios en el tiempo. Entonces, la geología va a estudiar la estructura de la Tierra y la evolución que ha tenido, los cambios que ha tenido en el transcurrir de los años. La hidrología. La hidrología es la disciplina científica dedicada al estudio de las aguas de la Tierra. ¿Cuál es la proporción? Dice que la Tierra está conformada por 3/4 partes de agua, son dulces, son saladas, de dónde viene el recurso hidrográfico, cómo es que se crea el recurso hidrográfico. Entonces aquí viene la hidrología a actuar como una herramienta importante y pues que aporta bastante a lo que es el estudio geográfico. También tenemos otras ciencias, aquí está la meteorología, y esta estudia la atmósfera, se ocupa del estudio físico, dinámico y químico de la atmósfera terrestre. Trata de los fenómenos que ocurren a corto plazo en las capas bajas de la atmósfera. Recuerde que la atmósfera está constituida por los gases, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el trabajo de lo que es la meteorología. Va a estudiar esa estructura de la atmósfera terrestre pues en este caso sería estudiar lo que son las condiciones climáticas. Sabe que en Guatemala hay diferentes tipos de climas, el tema de la altitud, la ubicación, la cercanía al océano Pacífico, Atlántico, pues también son factores que influyen, pero también el relieve, ¿verdad? La altitud, por ejemplo, si hay montañas o no, si es una llanura, pues entonces aquí viene la meteorología, ¿verdad? Para estudiar de esa manera y aportar a lo que es la geografía. Y por último está la demografía. Analiza estadísticamente la estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen esos fenómenos, tanto en su dimensión como en su estructura y cambios en el tiempo. Entonces, la demografía va a estudiar a la sociedad. A través de la demografía se pueden tener datos estadísticos del número de personas que viven en determinadas regiones o áreas. Por ejemplo, en Guatemala, pues cuántos habitantes hay en todo el país, en cada uno de los departamentos, en cada municipio, en cada aldea, a través de los censos, ¿verdad? Entonces, la demografía es la ciencia que estudia a las poblaciones humanas, ¿sí? Entonces, estas ciencias, la geología, la meteorología, la hidrografía y la demografía aportan información a los estudios geográficos, así pues se puede comprender un poquito más lo que es la geografía. Ahora, la geografía, bueno, la Tierra está representada o la superficie terrestre está representada a través de ciertos elementos. En el caso de la ciencia que se encarga de, de representar la Tierra a través de los mapas, se le conoce como la cartografía. Esta ciencia
bueno, para poder hacer la representación de la superficie terrestre, pues sabemos que hoy en día la tecnología está bastante avanzada, los equipos, las herramientas pues son bastante adecuados y modernos y pues esto permite tener imágenes en tiempo real. Por ejemplo, vamos a ver si me activa acá porque pues a veces da un poquito de problema esta aplicación, pero vamos a ver. Yo no sé si ustedes la han utilizado en algún momento. Bueno, yo creo que todos hemos utilizado Google Maps, pero esta aplicación que es Google Earth. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de explorar a través de esta aplicación, que una aplicación que nos permite ver el globo terráqueo de manera más detallada, ¿verdad? Ustedes, y a través de esta, pues podemos buscar ahí algunos lugares. Por ejemplo, ahorita van a ver cómo funciona. Solo permítanme que cargue la aplicación. Ahí está cargando. Bueno, mientras carga la aplicación, vamos a seguir hablando de la cartografía. Y la cartografía, pues les decía que es la ciencia que se dedica o se encarga de elaborar los mapas y representar la superficie terrestre. Dice, en la actualidad la cartografía utiliza fotografías aéreas tomadas desde aviones o satélites artificiales, perdón, mediante las cuales logra representar las formas de la Tierra con un alto grado de precisión y exactitud. Ya, se utilizan entonces satélites, se utilizan aviones, y estos pues toman en tiempo real o captan en tiempo real estas imágenes. Sin embargo, los mapas tienen un inconveniente, son planos y la Tierra no lo es. Por lo tanto, para trasladar los rasgos de la superficie casi esférica de la Tierra a un mapa se necesita establecer correspondencias y técnicas de proyección que eviten deformaciones de los contornos terrestres, las distancias y las superficies. Dichas técnicas son llamadas proyecciones cartográficas. ¿A qué se refiere? Se refiere a que obviamente todos sabemos que la Tierra es redonda, ¿verdad? Ustedes, entonces, al momento de que hay satélites o hay aviones en el espacio, al momento de tomar una imagen en tiempo real, y si queremos plasmarla en un plano, el plano es, su nombre lo dice, ¿verdad? Es plano. Entonces no se podría tomar la imagen real. Entonces, para ello, pues se utilizan las proyecciones cartográficas. Solo permítanme, vamos a ver acá que se está uniendo alguien más. Muy bien, entonces seguimos. Y estas proyecciones entonces permiten tener en tiempo real y en su forma más cercana a la realidad la imagen que se ha captado. Cada proyección representa mejor una zona que otras, pero ninguna proporciona una imagen con tan exacta como el globo terráqueo. Algunas de las más conocidas son, bueno, las proyecciones cilíndrica, la cónica y la azimutal, que son las que se pueden utilizar. Dentro de los mapas, pues, o las proyecciones cartográficas, vamos a encontrar algunos puntos como lo son la leyenda. Yo sé que todos hemos visto en los mapas que nos aparecen así como iconos o dibujos que nos dan como a conocer, por ejemplo, algunos puntos dentro del mapa. A eso se le conoce como leyenda y dice es el significado de los símbolos empleados en el mapa. Son elaborados con colores, dibujos y figuras geométricas que representan los elementos naturales como los ríos, volcanes, lagos. Por ejemplo, un volcán es un triángulo y está de color café. Entonces ahí claramente nosotros sabemos que es un volcán. Los ríos pues, se ve así como una especie de vertiente y está en color celeste. Entonces, todas esas imágenes o figuras y colores que se emplean se le conoce como leyenda en un mapa. Orientación, también llamada rosa de los vientos, señala el norte del mapa. Si el símbolo no aparece en el mapa, el norte corresponde a la parte superior del mismo. Entonces, no todos los mapas lo tienen por la ubicación geográfica. Vamos a ver aquí si hay uno que lo tenga. No. Bueno, ya se los voy a proyectar en el siguiente mapa, pero vamos a ver si ya, ahora sí ya cargó la aplicación. Aún no, de hecho esta aplicación sí tiene ese problema, ¿verdad? De que yo considero que sí necesita bastante capacidad de internet. Sí la hemos utilizado en algún momento, pero pues a veces se vuelve un poquito como lenta. Entonces vamos a esperar a ver que nos proyecte y vamos a ver algunas imágenes en tiempo real con esa aplicación.
En los mapas, pues algunos elementos de los mapas, como ya dijimos, está la escala, indica la proporción en que se ha reducido una zona geográfica para ser representada en el mapa. Encontramos la leyenda y encontramos lo que son lo que es la orientación. Ahora, la Tierra ha sido estudiada por miles y miles de años, por cientos de personas. Han determinado ciertos criterios respecto al estudio de la superficie terrestre, pero también recordemos que hay una corteza terrestre y hay una corteza oceánica. El hombre pues ha llegado a estudiar, ha llegado a determinar y ha llegado a conocer algunos aspectos. Y entonces aquí sí ya voy a entrar a la guía número 3. En la guía número 3 nos habla de qué es una placa tectónica y nos habla de los tipos de placas y nos habla del por qué se activan las placas. Entonces, bueno, aquí ya está cargando. Voy a pausar un momento, solo carga. Vamos a ver lo siguiente. Las placas tectónicas son planchas que están en la corteza terrestre y en la corteza oceánica, ¿sí? Pero cómo es que y esas planchas que se han creado son también como fisuras o divisiones que hay en la corteza oceánica y terrestre, ¿cómo se crearon? Y se crearon a través de los fenómenos naturales y eso ha dado paso a que se pueda crear el relieve. Pero entonces vamos a conocer qué es el relieve. Primero dice, el relieve es el conjunto de formas o eh, perfiles de la superficie terrestre. Las principales reciben el nombre de montañas, valles, mesetas o altiplanos, llanuras y volcanes. Dentro de la Tierra existen grandes fuerzas que durante millones de años han ido transformando la superficie del planeta y dándole forma. Estas fuerzas se denominan tectónicas, es decir, fuerza relativa a la estructura de la corteza terrestre. Entonces, yo sé que aquí en el mapa, bueno, lo voy a ampliar para que usted lo pueda observar mejor. Ahorita le voy a proyectar la guía 3 y ahí lo va a poder ver a detalle. Aquí usted puede ver que, mire, hay unas líneas divisorias, ¿vea? Estas líneas, ¿sí? Todo esto que usted ve acá que está dividiendo los países, mire todo esto, de hecho esto ya es en el océano. A estas planchas o esas divisiones se les conoce como placas tectónicas. Mire solo en América, veamos en América cuántas placas hay. Está la placa pacífica, la placa de Norteamérica, la placa de Cocos, está la placa del Caribe, la placa de Nazca y está la placa de Sudamérica, solo dividiendo el continente americano. Según la historia y según los estudios geográficos que se han ido realizando, se cree que antes el globo, o sea, la Tierra no estaba dividida. Hoy en día sabemos que hay continentes, pero antes no estaba así, sino que se cree que solo era uno solo. Y ese se llamó Pangea. Ese fue el nombre que, bueno, según los estudiosos, los científicos, ese es el nombre que tenía. Pero los fenómenos, un fenómeno natural dijimos que es la fuerza de la naturaleza, en donde no puede intervenir el hombre, por mucha tecnología, por mucho avance, por mucha ciencia, el hombre no puede limitar o no puede detener esa fuerza natural. Eso es un fenómeno y el fenómeno deja como secuelas desastres naturales. Por ejemplo, cuando llueve. Cuando llueve, cuando es temporada de lluvia, llueve demasiado, se inundan las calles, los drenajes se saturan, los ríos aumentan en cuanto a su cauce, sus niveles aumentan y hay inundaciones. El fenómeno natural fue la lluvia, el desastre es la inundación. Y a raíz de ese desastre, pues vemos que viviendas pues se ven afectadas, pierden sus bienes materiales, incluso hay personas que han perdido la vida, ¿verdad? Por esta situación. Entonces, un fenómeno es una fuerza de la naturaleza y el desastre es la secuela o las consecuencias que dejó el fenómeno. Entonces, para poder comprender cómo es que la Tierra se fue transformando y fue creando montañas, valles, altiplanos, llanuras y volcanes, tendríamos que conocer la distribución de las placas tectónicas. Y por eso en nuestra guía nos dice, nos habla de qué es una placa. Entonces, para poder comprender mejor ese tema, lo vamos a hacer a través de esta presentación. Preste atención, por favor, y me confirma, por favor, si tiene audio.
siempre en la misma posición. Pero no es así. Encontrados en dos continentes muy distantes entre sí. Se permitió trazar un mapa de los continentes que estuvieron unidos en el. No se puede explicar qué fue. Está fragmentada en varias que se y en diferentes direcciones. En varias capas en su interior. La Tierra está compuesta fundamentalmente por hierro y posee altas temperaturas 300 kilómetros. Su temperatura fija alcanza temperaturas debido a las diferencias de temperatura, corrientes de convección a lo largo y es este proceso continuo que produjo las fracturas que derivaron en la formación de los continentes y hace que las placas de la corteza terrestre en el desplazamiento de los continentes. Antes. Ocurre cuando dos placas tectónicas. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico, formando la falla de San Andrés, que es 2 kilómetros. Se extiende sobre el fondo marino. La mesoatlántica a lo largo de más de 15.000 kilómetros de longitud. Viene a ser una extensa sumergida en el océano, que continúa de unos 3 centímetros en algunos lugares como Islandia, la por encima del mar, dando lugar a la formación de las islas. Un ejemplo de
el este de África. Es una gigante fractura geológica que se extiende a lo largo de casi 5.000 kilómetros de longitud y que en unos millones de años podría separar el continente africano en dos. 3. Cuando una placa sísmica volcánica bajo la placa sudamericana, los Andes. Cuando dos placas se tienden y originan volcanes submarinos. Con el tiempo llegan a ser más altos que el nivel del mar, los gesulares. De este tipo es el Pacífico, que se subduce y cuando comenzó una cadena montañosa. La cordillera del Himalaya, que tiene la montaña más alta del planeta, el Everest. En 1848, Bueno, pues es así entonces como comprendemos el primer tema, que es una placa tectónica y los tipos de placas que existen. Y esto entonces abre paso a la creación del relieve en diferentes zonas o regiones. Por cuestión de tiempo, pues nos vamos a detener hasta acá. Recuerde que es la primera parte, la guía número 3.